¿sí? Series de Fourier. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver a qué nos referimos con las series de Fourier. Verán que no son unas diapositivas muy largas, ¿sí? 20 diapos. Una es la presentación, las primeras dos son la presentación, así que bueno, este es el formato de la clase. ¿Mm? El tema de serie de Fourier es bastante más vasto, pero bueno, está hecho con la idea de generarles algún tipo de inquietud a futuro, como para que digan, che, qué interesante este método y me tocó analizar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que por ahí si cursan alguna física, quizás alguna química, les aparezca alguna ecuación, algún modelo en derivadas parciales o que se explica en derivadas parciales y les puede surgir la inquietud de, che, ¿andará la serie de Fourier en este caso? ¿Mm? Y si se da mania programando en Python o haciendo aproximaciones numéricas de búsqueda de soluciones en ecuaciones diferenciales, bueno, todo eso combinado puede servir para encontrar alguna solución aproximada al problema que se están planteando. ¿Sí? Entonces, bueno, primero vamos a arrancar con algo básico que les va a sonar a repaso de Mate 1, ¿sí? Por si tienen olvidado el tema, sobre paridad de funciones, funciones periódicas y demás. Y luego nos metemos propiamente dicho en la serie de Fourier que usa estos temas más básicos. Bueno, función periódica, esto ya se analizó en su momento en Mate 1. Una función se dice periódica si existe un mínimo número positivo tal que f de x más p es igual a f de x para cualquier x en su dominio. Estas funciones tienen la característica de tener un gráfico repetitivo y las que se nos vienen primero a la memoria son el seno y el coseno. ¿Sí? Ese número P, que es el que ofrece esta periodicidad, esta repetición, se lo llama el período de la función f. Los casos más clásicos son el seno y el coseno, las funciones trigonométricas. Esas funciones son periódicas de periodo 2π. Cuando uno ve el gráfico del seno y del coseno, va a ver que son funciones que cubren todo un tramo en el intervalo 0,2π y luego empiezan a repetirse. ¿Sí? De 2π a 4π, de 4π a 6π, se empiezan a repetir. El gráfico empieza a ser repetitivo, ¿sí? Formando esas onditas que más académicamente ese gráfico recibe el nombre de sinusoide. ¿Mm? La función tangente es también una función periódica, pero de periodo más corto. ¿Mm? El periodo es de pi. ¿Mm? Y también tiene una particularidad, es periódica y tiene asíntotas verticales. Infinidad de asíntotas verticales. Que por ahí, bueno, tan insistentes, que por ahí no es por descortesía, le cuelgo porque es una llamada automatizada de Movistar, que sé que me llama siempre hasta ahora, así que la descuelgo y creo que la voy a dejar descolgada. Disculpen. Este, por ahí uno se cree que las funciones periódicas tienen ese comportamiento sinusoidal como el seno y el coseno y hasta suena contradictorio suponer asíntotas verticales. Bueno, no. La función tangente, que recuerden es el cociente entre el seno dividido coseno, es periódica. El gráfico es una repetición periódica y con asíntotas verticales. Obviamente infinitas porque la periodicidad implica que haya infinitas asíntotas verticales. La función tangente tiene problemas en los ceros del coseno. Entonces ahí va a tener asíntotas verticales. Bueno, por ejemplo, algún ejercicio para repasar esta cuestión del periodo es obtenga el periodo de la función esa que tienen ahí en pantalla.
coseno de 3x más pi. Obtener el periodo. Entonces, bueno, recuerde que lo que vimos recién, el coseno de alfa es igual al coseno de alfa más 2pi, por lo que dijimos hace un ratito. Planteo la búsqueda del mínimo número p positivo tal que, bueno, entonces digo, bueno, planteamos la búsqueda del mínimo número p que verifica esto de acá, ¿sí? Se supone que si yo pongo, o sea, evalúo la función en x más p, eso me tendría que dar igual a lo que vale la función en x para todo x, ¿sí? Entonces, lo que hago es poner este p para ver quién es, distribuyo el 3, fíjense que acá lo que me planteo es f de x igual a f de x más p. Distribuyo el 3, me aparece el 3p por acá, y lo que se observa acá es que yo tengo acá coseno de 3x más pi es igual a coseno de 3x más pi más 3p. ¿Sí? O sea que el periodo ¿sí? Si yo le agrego 3p, la función se entra a repetir. Ahora, ¿quién es 3p? Bueno, yo sé que el coseno se repite cada 2pi. Por esto de acá. El coseno se empieza a repetir cada 2pi. Entonces, si esto de acá fuera igual a 2pi, estamos en lo cierto de que el coseno de esto es igual al coseno de eso mismo más 2pi. Pero ¿cómo tiene que ser p para que 3 por p sea igual a 2pi? Y 2pi sobre 3. Y ahí tenemos el periodo de esta función escrita de esta manera. ¿Sí? Uno lo que se plantea es, viendo el ejercicio anterior, esto de acá. Me planteo eso. Pasa que puede ocurrir, como en este ejercicio, que la x está multiplicada por 3. Entonces, ese múltiplo por 3 va a afectar al p. Y me va a aparecer un término que ahí utilizamos las características de periodicidad de la función coseno. Entonces lo que digo es, bueno, como el coseno se repite cada 2pi, entonces me planteo esta pequeña ecuación de acá y es ahí donde me queda que el periodo de esta función es 2pi sobre 3. ¿Sí? Entonces, bueno, eso para repasar un poco cómo se busca el periodo de una función. Ahora vamos a ver un poco el repaso de la definición de paridad, que esto también lo ven en Mate 1, ¿sí? Nosotros sabíamos que las funciones pares ignoraban el signo. F de menos x es igual a f de x. Los gráficos de las funciones pares tienen al eje y como eje de simetría, son simétricos con respecto al eje y. Algunas funciones pares famosas son coseno de x, x cuadrado, quizás la función par por excelencia. Esta claramente ignora el signo. La función módulo de x, entre otras, x a la cuarta, x a la sexta, y todas esas funciones de raíces de orden par, perdón, de potencias de orden par, bien digo, son funciones pares, si valga la redundancia. Las funciones impares son respetuosas del signo y lo sacan para afuera. F de menos x es menos f de x. Y gráficamente estas funciones tienen un gráfico que es simétrico con respecto a la recta y igual x. Otra forma de ver esto es que si uno rotara el gráfico de estas funciones 180 grados, la función quedaría igual. ¿Sí? Los gráficos de estas funciones son imperturbables ante rotaciones de 180 grados. ¿Sí? A diferencia de las pares, donde, por ejemplo, la función x cuadrado, que es una parábola, si yo la roto 180 grados, me queda para abajo. ¿Sí? Así para abajo. Entonces,
bueno, ahí en ese caso en las pares no cumple, pero en las impares sí. ¿Mm? Yo agarro la función igual a x justamente, la rotás 180 grados, está bien, volviste a obtener la misma gráfica. La función x al cubo, la rotás 180 grados y volvés a obtener la misma gráfica. ¿Mm? Es un detalle gráfico, tampoco vamos a ahondar mucho en eso. Entonces las funciones impares son la función seno, x al cubo, las raíces de índice impar, ¿m? Raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, ¿sí? Por ejemplo, ¿m? Existe lo que se llaman las prolongaciones pares e impares de ciertas funciones definidas en un intervalo, preferentemente un intervalo que arranque en cero. Por ejemplo, yo acá escogí una función que es logaritmo de x más 1, definida en el intervalo 0pi. El logaritmo de x más 1 claramente se anula en 0 porque me queda logaritmo de 1. Sí, ahí tenemos un tramo de la función logarítmica definido hasta pi. Fíjense que pi está acá, no lo marqué, pero está ahí a la derecha del 3. Entonces tenemos un cachito de función. Y esta otra rama es lo que se llama la extensión par. Extensión o prolongación par. Es decir, originalmente esta función no es par ni impar, como le pasa al 90 y pico por ciento de las funciones. Pero si yo tengo la función definida en un intervalito 0 algo, yo puedo extender de manera par la función del otro lado como si obtuviera su gráfico en espejo. Fíjense que acá hay una simetría perfecta con respecto al eje Y. Bueno, esto es la prolongación par de la función logaritmo de x más 1, primero definida en el intervalo 0pi, y ahora por simetría va a quedar la extensión par definida en el intervalo menos pi, pi. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la extensión par? A la parte negativa, como es de esperar que el logaritmo podría llegar a tener problemas allí, se le cambia el signo a la x. Y obviamente, o sea, tenés los mismos valores que tenés a la derecha, tenés a la izquierda. Pero claro, la función está definida de manera ligeramente diferente porque acá en los negativos, en algún momento, ¿sí? A partir de menos 1, el logaritmo de x más 1 va a tener problemas de definición. Pero definido de esta manera, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una prolongación par de esta función que tenemos acá en un intervalo cerrado. ¿Sí? A ver, ¿para qué están estas cosas de las prolongaciones pares e impares? Muchas veces, sobre todo en ciertos trabajos de ingeniería, en ciertas aplicaciones a la física de ondas, ¿sí? Para medir determinadas frecuencias. Tenemos que trabajar con bueno, ondas que se comportan de manera arbitraria. Puede haber señales, ¿sí? O impulsos. Los impulsos son un tipo de onda muy específico porque el impulso viene valiendo 0,000, ¡pum! En determinado momento vale 1. Luego vuelve a valer 0,000 hasta que, ¡pum!, vuelve a valer 1 abruptamente. ¿Sí? Los impulsos responden a funciones discontinuas, muy discontinuas. ¿Sí? Valen solo 0 o 1. Y puede ser que uno tenga que estudiar impulsos periódicos. O que estamos analizando un determinado proceso que diera la impresión que se compone por impulsos periódicos. A uno lo que le gustaría es obtener una fórmula que me permita modelar toda esa serie de impulsos del proceso que yo estoy analizando. O también pueden ser ciertas funciones
periódicas cuyo comportamiento no responda a una combinación de senos y cosenos, sino comportamientos así. Acá les puse una función muy traída de los pelos, que es logaritmo de x más 1. ¿Sí? Entonces, ustedes analizan una determinada señal que en un periodo se comporta de una determinada manera. Es decir, lo que mejor modela a esa señal es una función logarítmica. Bueno, ¿cómo hago para extender esa señal periódicamente a todo el eje real? Porque me doy cuenta que el comportamiento es periódico, pero con tramos de logaritmo. Bueno, de eso se encarga la serie de Fourier, de la extensión periódica. Esto es quizás un detalle más de color como para asemejar estas funciones, la extensión par nos hace acordar a el comportamiento de la función coseno. La extensión impar nos hace acordar al comportamiento de la función seno. Lo que ustedes ven acá no es el cacho de la función seno que va desde menos pi hasta pi. Es la extensión impar de este mismo logaritmo que analizábamos antes. ¿Qué diferencia hay con la extensión par? Que para que respete el signo, para que saque el signo para afuera, como decimos entre comillas, agarro esto mismo y en el intervalo negativo le cambio el signo. Y ya me quedó la extensión impar de la función logaritmo de x más 1. Que uno, digamos, bueno, piensa en la función logarítmica y ya se imagina un montón de problemas, que no está definida en cero ni para los negativos, qué sé yo. Bueno, pero acá encontramos un caso donde pudimos extender a la función perfectamente. ¿Sí? En general, dada una función continua en un intervalo 0p, yo puedo definirme la extensión par. Bueno, en realidad este P y acá mantuve el pi, eso luego lo voy a corregir cuando les comparta esto. Este, en realidad no tiene por qué ser menos pi siempre, ¿sí? Puede ser un número P cualquiera, aunque ahora que lo pienso el P lo había utilizado para el periodo. Luego cuando les corrija esto, se los voy a escribir mejor. Pero en síntesis, la extensión par de f definida en un intervalo 0 algo, yo la puedo extender a un intervalo menos algo algo de esta forma. En el cacho negativo, hago f de menos x. ¿Sí? F de menos x va a ser f evaluada en un número positivo, porque es menos x. Entonces me va a quedar igual a esta, o sea, va a tomar los mismos valores que toma la f, pero del otro lado, el lado positivo. Y ahí se genera esa simetría como la que vimos recién. En el caso de la extensión impar, lo que hago es lo mismo que acá, solo que además le agrego un menos afuera. De manera que ya no voy a tener esa simetría de antes. Voy a tener una simetría con respecto al eje, a la recta igual a x. ¿Sí? Y ahí me queda la extensión impar. Esto se puede hacer con cualquier función que sea continua en 0p o incluso en algunas funciones que tengan, ponele alguna asíntota vertical en 0 o en p, como por ejemplo le pasa a la tangente, también se puede extender así. No te va a quedar acotada, pero se puede extender perfectamente. Estas funciones, ¿sí? Una función definida en un intervalito con estas características, yo la puedo extender a todo el eje real de manera periódica. Y ahí vamos al tema que trata las series de Fourier. ¿Sí? De eso se encargan las series de Fourier. Vos detectaste una señal que parece que es periódica. Vos la analizaste en un intervalo 0 algo. Entonces, bueno, quizás eso se pueda extender de alguna forma o quizás la analizaste entre menos pi y pi o entre menos L y L y vos viste que eso se puede repetir. Está bien.
Vos agarrás el intervalo menos LL y estudiás la función, analizás su comportamiento y ves que su comportamiento es dado por una f específica, ¿sí? Una f continua en el intervalo, acá puse menos pi, pero puede ser más general, como veremos luego. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para extender periódicamente esa función a toda la recta real con un periodo p igual a 2pi? Y eso se hace de la siguiente forma, y ahí está la definición de la serie de Fourier, ¿sí? La serie de Fourier de f se define como esto que está acá. ¿Mm? Serie porque es una suma de infinitos términos, de infinitas funciones. ¿Mm? Donde los coeficientes a sub k, b sub k se definen así. El a sub 0 es el único que se define de manera especial. ¿Mm? Se define como estos, cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0 te queda el coseno de 0 que vale 1. Y bueno, uno diría que este caso es un caso particular de estos, pero por las dudas lo analizamos aparte. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá son integrales de la función f, que solo está definida en ese intervalito cerrado, pero que yo la quiero extender afuera. Entonces lo que nos queda es la integral sobre todo el intervalo de f por el coseno para los coeficientes a sub k o por el seno para los coeficientes b sub k. Seno de ks, ahí es donde está la k es un número natural, es el índice de la serie, y coseno de k por s, en el caso de los a sub k. Así se calculan los coeficientes. La idea es obtener un patrón de comportamiento aplicando, no sé, alguna sustitución más integración por partes, cosa de calcular estos o dárselos para que lo haga el Wolfram Alpha, ¿sí? algún integrador online, para obtener la fórmula en función de k de todos estos. No voy a estar calculando infinitas integrales y aparte tampoco uno lo termina haciendo. Por lo general esta serie se trunca en algún lado como para obtener un desarrollo de Fourier aproximado para ver al menos, bueno, no todas las onditas, pero para ver un buen número de ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso que creo que es uno de los que está en el apunte que luego les pasaré. Hallar el desarrollo de Fourier de la función x cuadrado entre menos pi y pi. O sea, x cuadrado está definida entre menos pi y pi, pero yo quiero el desarrollo de Fourier para toda la función, es decir, extender esta función periódicamente en todo el eje real. Para eso me calculo los a sub 0, que es 1 sobre pi por la integral sobre todo el intervalo de f. Eso lo que nos da es este valor, 2pi cuadrado tercios. Luego los a sub k en general me terminan quedando así. ¿Sí? Cuando calculo esto, fíjense que me quedó en función de k. Esto sale por partes, partes más una pequeña sustitución. Y con los b sub k algo parecido. Por suerte, como estoy multiplicando una función par por una impar en un intervalo simétrico, ¿sí? Cuando yo tengo una función par por una impar y el intervalo va desde menos L hasta L, la integral da 0. Hay una compensación perfecta de áreas. El área positiva, el área encima del eje X, es exactamente idéntica a el área que está por debajo del eje X y eso produce una cancelación. Y eso logra que los términos de la serie de senos de Fourier me termine dando 0 para cualquier número k. Mientras que la serie de cosenos de Fourier no.
Entonces lo que nos termina quedando es esto. Esta es la serie de Fourier. ¿Sí? Si yo quisiera graficar esto, bueno, tendría que truncar. Entonces ir desde k igual a 1 hasta un número, bueno, relativamente alto, ponele, si yo quiero graficar con la compu, ¿sí? Entonces, qué sé yo, ponerle un número acá, 50, no sé. Entonces, que la serie que vaya desde 1 hasta 50 y me va a dar el desarrollo de Fourier, o sea, los primeros 50 términos del desarrollo de Fourier, que sería de esperar que sean bastante parecidos al desarrollo de Fourier original. Piensen ustedes que si K se hace un número muy pero muy alto, acá voy a estar dividiendo algo que está entre -1 y 1, -1, 1 vale lo del numerador, por algo que se va haciendo cada vez más grande y encima lo estoy elevando al cuadrado. O sea que uno podría truncar con cierta tranquilidad porque si K es muy grande, estos términos van a ser muy chiquititos y llegado el caso van a llegar a ser insignificantes. ¿Sí? Si K fuera 50, como yo les dije, el último término va a ser dividido 50 por 50, me termina dando 2500. Y arriba voy a tener algo que está entre 1 y -1. 1 y -1 dividido 2500 es un número muy pequeño. ¿Sí? Ya las cosas que estén más adelante como que mucho no me van a interesar y por eso lo que se suele hacer en la práctica es truncar la serie de Fourier. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en el ejemplo que cierra la clase. Esto corresponde a un cambio de variable porque, bueno, no siempre voy a trabajar entre -pi y pi. Por ahí trabajo en un intervalo, usualmente a veces me piden entre -1 y 1, ¿sí? Entre -100 y 100. Entonces, bueno, para trabajar en esos otros intervalos tengo que hacer un cambio de variable. El cambio de variable es este, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es tomar una nueva variable, que bueno, no es la misma x, ponele, llamarla x monio a esta, que sea pi sobre l por la x que yo tenía. Entonces luego todo lo demás se calcula tal cual con la variable cambiada. ¿Sí? O cambio de variable así, de esa forma. ¿Sí? Nos termina quedando eso. Entonces, bueno, con la variable original yo integraría entre -l y l, pero como hice un cambio de variable, apliqué sustitución, puedo ahora sí integrar entre -pi y pi. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sí hubiera que cambiar la variable para obtener el desarrollo de Fourier. Y ahora, ¿sí? Acá viene el final inconcluso de la materia, lo que les dije, como si fuera serie de Netflix, que te dejo la idea picando como para que esperes la próxima temporada, porque mucho no hemos hablado de ecuaciones en derivadas parciales y son un mundo aparte en el universo de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Son de amplia implementación. Chequeo a ver si hay alguien, parece que no hay alguien esperando. Son de amplia implementación en muchos aspectos, por lo general de la física. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunas ecuaciones en derivadas parciales famosas. ¿Sí? Acá no tenemos una función en una variable derivable como incógnita, sino lo que tenemos son funciones que dependen de más de una variable. Por ejemplo, campos escalares. Un campo escalar, como los que vieron en Mate 2, puede ser solución de cualquiera de estas ecuaciones diferenciales que están acá. ¿Sí? Entonces hay casos famosos como la ecuación del calor unidimensional, la ecuación del calor en una barra. ¿Sí? Si yo caliento una barra de metal, ponele, la derivada en relación al tiempo.
tiene relación con la derivada segunda en relación al espacio, a la longitud, al lugar de la barra, ¿sí? Entonces, cuanto más pasa el tiempo, la variación del tiempo, del calor, guarda relación a la derivada segunda, ¿sí? En relación al lugar, ¿sí? La derivada segunda espacial, en relación a la longitud de la barra. La cuerda vibrante, por ejemplo, pensando en la cuerda de una guitarra, por caso, tiene este modelo bastante parecido, o sea, las tres ecuaciones son muy parecidas. La cuerda vibrante también, tenemos una cuerda ligada en sus puntas, ¿sí? Por eso uno piensa enseguida en la cuerda de la guitarra o del violín. Y se supone que hay un cierto impulso inicial, yo estiro la cuerda de determinada manera y cuando la suelto, esa cuerda empieza a vibrar. Entonces acá tenemos este caso donde esta C cuadrado, bueno, depende del material de la cuerda, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es una relación entre derivadas de segundo orden, ¿sí? La derivada en segundo orden con respecto al tiempo es proporcional a la derivada de segundo orden con respecto a también el punto de la cuerda que estoy analizando. Cuando yo analizo toda la cuerda en su longitud, en su extensión, la cuerda está sujeta por las puntas, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo que uno analiza es en qué lugar está cada punto X de esa cuerda cuando ésta vibra. A eso nos referimos con la derivada segunda con respecto a X. X es un puntito sobre esa cuerda. Y luego está la ecuación de Laplace. Nuevamente apareció Laplace, ¿sí? Que apareció al final de la materia. Aunque lo hemos mencionado en algún momento cuando hablamos de funciones armónicas, ¿se acuerdan? Las funciones armónicas que estaban vinculadas a las funciones analíticas. Función armónica se le denomina a toda función de más de una variable que verifica la ecuación de Laplace, ¿sí? ¿Qué es esta ecuación de acá? Bueno, y ahora vamos a ver cómo se mete el tema de serie de Fourier en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Lo que vamos a hacer es ver un método de resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Y es el método de separación de variables. Hay una versión de separación de variables para derivadas parciales. Lo que yo hago es agarrar una función que depende de dos variables y la escribo como f de la variable t por g de la variable x, donde f y g son dos funciones escalares de las que estuvimos trabajando y estudiando en la primera parte de ecuaciones diferenciales. El método de variables separables plantea que la solución se puede escribir así, que esas soluciones yo las puedo escribir como combinación lineal con coeficientes a sub k a determinar planteándome las condiciones iniciales que en ecuaciones en derivadas parciales se llaman condiciones de frontera, ¿sí? Porque acá no estoy trabajando sobre intervalitos o sobre una semirrecta. Estoy trabajando sobre bordes de regiones. Tengan en cuenta que acá tengo variable t y variable x. O sea que me voy a definir soluciones cuyos dominios sean porciones del plano R2. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver un caso particular donde nos planteamos que la solución se puede escribir como variables separables. Proponemos una combinación lineal de soluciones de ese estilo con
coeficientes a determinar. Esos coeficientes los sacamos gracias a las condiciones iniciales y luego planteo la serie de Fourier de la solución escrita de esta forma. Y por ejemplo lo que consideré es la ecuación en derivadas parciales para la cuerda. En el apunte que les voy a subir está resuelta la ecuación del calor, que es un toque más fácil que esta. ¿Sí? Es un poquitito más fácil que esta. Acá tenemos la ecuación con constante 4. Acuérdense que 4 era esa c cuadrado, lo que nos da la idea de que c va a ser 2 en este caso. Tenemos las condiciones de frontera, que es cuando x vale 0 o x vale pi, bueno, el valor va a darme 0. Estas son las condiciones de frontera para la cuerda. En las puntas la cuerda no se mueve porque está fija, ¿sí? Se va a mover en el medio. A eso nos referimos, o sea, U me determina la posición de la cuerda. Bueno, en los puntos del borde la cuerda no se mueve. Y se supone que a tiempo inicial, para cualquier x, la cuerda considero que está en el punto 2x. Vale decir que, bueno, esto es como si el guitarrista estuviera con el dedo ahí estirando la cuerda y empieza a contar el tiempo en el momento en que la suelta y la cuerda esta empieza a vibrar. ¿Sí? Entonces, bueno. A ver. Primero planteo lo que ya les dije, la separación de variables. F de x por g de t. Escribo la ecuación en derivadas parciales y lo que yo tenía era que la derivada segunda con respecto a t de u era igual a la derivada segunda con respecto a x de u multiplicado por 4. Era la ecuación que teníamos acá. Ahora, bueno, ¿a dónde está la parte de separación de variables? Aquí, porque paso todo lo que tiene t para la izquierda, todo lo que tiene x para la derecha, y claro, si esto solo tiene t y no tiene x, y esto tiene solo x y no tiene t, entonces tienen que ser iguales ambos a lo sumo a una constante. En particular vamos a suponer que esa constante es mayor que 0. Esto es algo que se suele hacer porque mejora la solución. Y suponiendo que lambda es mayor que 0, obtenemos las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden homogéneas. Es más, en un modelo parecido al de la cuerda vibrante, es lógico suponer que el lambda vaya a ser positivo porque nos esperamos soluciones periódicas, ¿sí? O soluciones con cierto grado de ondulación, por utilizar un término un poco más genérico. Entonces lo que nos quedan son estas dos ecuaciones diferenciales de acá de segundo orden, que se resuelven como hemos visto la semana pasada, las de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas, que la solución es esta de acá. Encima, si analizan bien los polinomios característicos de ambas, van a ver que las raíces son de la forma más menos raíz de lambda por i. Por eso, nuevamente, conviene insistir con que lambda tiene que ser positivo. Como las raíces son más menos raíz de lambda por i, bueno, eso en el caso de g, perdón. Eso en el caso de g. Acá, como está multiplicando por 4, yo divido por 4 y acá lo que me queda es más menos raíz de lambda sobre 2. Más menos raíz de lambda sobre 2. Entonces, por eso la ecuación de f, la solución de f, nos termina quedando así. Mientras que las de g nos termina quedando de esta forma. O sea, es una aplicación a ecuaciones diferenciales de segundo orden homogénea.
con raíces complejas conjugadas. Entonces, bueno, junto todo esto y las soluciones U tendrían que ser más o menos el producto de estas dos. No puse los coeficientes indeterminados en la solución de G porque si se acuerdan, cuando resolvíamos variables separables, el primer caso de resolución de ecuaciones de primer orden, de variables separables, había en el momento de integrar una de las integrales a la que sí le agregábamos las constantes y a la otra no. Bueno, acá hago lo mismo, ¿sí? Como para que no haya exceso de constantes, alcanza con ponerle a una sola. Entonces le pongo solo las constantes a la solución de la homogénea correspondiente a la F. Determino los coeficientes, entonces cuando yo miro las condiciones iniciales, U de 0T me tiene que dar 0. O sea, en los bordes la cuerda está fija, ¿sí? La cuerda de la guitarra está fija. Entonces en el borde vale 0 y eso lo analizo de esa forma que está allí, ¿sí? Ahora, bueno, si esto vale 0, como el coseno y el seno varían para cualquier valor de t, y esto vale 0 para cualquier valor de t, entonces a tiene que ser 0. ¿Sí? Mientras que para el otro borde, para el otro extremo de la cuerda, se supone que también vale 0. Uso que el primer coeficiente a vale 0, así que lo que me sobrevive de la función f es el segundo término. Bueno, acá lo que voy a utilizar es que raíz de lambda tiene que ser un número par. La raíz de lambda igual a 2n. Porque, bueno, porque la otra alternativa que me quedaría es que b sea 0, que también es solución. Pero si b fuera 0, entonces la solución que obtendría es la trivial y a mí me interesa buscar soluciones no triviales. ¿Sí? Entonces lo que hago es tomar directamente que lambda es 2n. Si lambda es 2n, lo que me va a quedar acá adentro es un múltiplo entero de pi y el seno de un múltiplo entero de pi es lo que da 0. Entonces ahí nos queda que raíz de lambda es 2n y la solución va tomando esta forma que ven acá. Acá viene la parte donde yo me planteo la combinación lineal de soluciones. Una suma de soluciones también es solución, así que una solución general perfectamente se puede plantear así. Como acá yo no tengo especificado quién puede ser n, porque ahí está la parte de la periodicidad, entonces, como yo no tengo quién es n, entonces, bueno, yo puedo sumar para cualquier n número natural. Entonces voy a obtener una suma de infinitas soluciones de la ecuación diferencial de la cuerda vibrante planteada en variables separables. Resta analizar la otra condición de borde. La otra condición de borde indicaba que, bueno, en tiempo cero la cuerda estaba en la posición 2x. ¿Sí? Ahí me estoy imaginando, no sé, cómo que el guitarrista tiene la guitarra inclinada en un ángulo exactamente pi. ¿Sí? Por así decirlo, sería la situación que uno está analizando. Entonces, esa guitarra inclinada en un tiempo inicial tiene la cuerda en la posición 2x para cada x punto de la cuerda. Entonces, bueno, cuando el tiempo es igual a 0, lo que nos termina quedando es esta serie de acá. Entonces, bueno,
Yo lo que puedo decir es que esta serie que tenemos allí representa la serie de senos de Fourier de la función 2x. ¿Mm? Porque si esto es igual a esto, entonces perfectamente lo que me puedo plantear acá es la serie, simplemente la parte de la serie de los senos de la serie de Fourier. Si yo hago la cuenta, integro entre menos pi y pi la función 2x por seno de nx, me va a quedar esto que está acá. Para cada n, estos son los coeficientes de Fourier de la serie de los senos. Y ahí tenemos el desarrollo en serie de Fourier con los b sub n calculados. Y hay un gráfico de una aproximación de esta serie para el desarrollo desde n igual a 1 hasta 30. ¿Sí? O sea, me detuve en 30, grafiqué y obtuve esta expresión para la vibración de la cuerda. ¿Sí? Y ahí tenemos con gráfico y todo. Acá tenemos una aplicación de la serie de Fourier y cuál es el objetivo de la serie. ¿Y quién era Fourier? Sí, tenía una vida bastante interesante, vivió 62 años. También parecido a Laplace, vivió en una época similar a Laplace. Físico y matemático. Fue adoptado de muy pequeño, de familia humilde y numerosa, participó de la Revolución Francesa, de algunas campañas de Napoleón Bonaparte. Y bueno, se lo reconoce por su aplicación en series trigonométricas tan aplicadas en ingeniería, física, dinámica de impulsos y periodicidad, ¿sí? Además de otros aportes en otras ramas de la matemática, como puede ser el álgebra de polinomios.